Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar un tema de suma importancia, mis queridos hermanos. Un tema que toca varios vertientes, pero que son de suma importancia cada uno de ellos. Un tema que debería, aquellos que realmente tienen fe y creen a Dios por su palabra, debería resolver muchas incógnitas para poder entender nuestra historia, nuestra realidad y el porqué de muchas cosas que nos está pasando. Hoy vamos a tratar un tema que en realidad necesita comprensión de nuestra historia. Tenemos que saber qué es lo que ha pasado en los momentos previos a la conferencia de Minneapolis de 1888, pero también todo lo que ha pasado después de Minneapolis, porque necesitamos entender cómo obra Dios. Esto podemos verlo hasta Minneapolis, y cómo se obra sin Dios después de Minneapolis. Necesitamos entender las consecuencias de aquel fracaso de Minneapolis 1888, del rechazo del mensaje de la justicia de Cristo. Hoy nos hablará de la razón de por qué en 1888 el liderazgo de la Iglesia rechazaron primero a la sierva. Hemos tratado este asunto con anterioridad en nuestras reflexiones, y cuando ella quiso marcharse de aquel congreso, Dios se lo impidió y le dijo que se quede, porque si no este pueblo desaparecerá. Todos aquellos que conocemos la historia podemos darnos cuenta que el enemigo trabajó con todo su poder para que en realidad este pueblo desaparezca, ¿verdad? Y podemos decirlo por los eventos que siguieron, es decir, el panteísmo de Kellogg, el liderazgo rechazó a la profeta porque querían organizarse y del panteísmo se fueron directamente a la doctrina de la Trinidad, sin la cual no podían ser reconocidos por las demás iglesias, cosa que han trabajado hasta los años 50, 60, cuando esto se convierte en un hecho. Y es ahí donde la sierva dice que después de su muerte empezará la apostasía omega, que empezó con la doctrina de la Trinidad, luego se hará otra institución, es decir, abandonarán el orden apostólico y que se convertirán en esta élite que la conocemos hoy y que mucha gente la defiende a muerte sin entender realmente la realidad y nuestra historia, qué es lo que ha pasado, y que se escribirán libros de otro entendimiento, cosa que está pasando, ¿verdad? Desde entonces. Porque fue una de las cosas que preguntas sobre doctrinas, fue el libro que trató de demostrar al mundo evangélico, ¿verdad? O al ecumenismo si queremos, que ellos han cambiado, ¿verdad? Su teología, sus pensamientos, sus doctrinas. Por lo tanto, cuando entiendes esas realidades, simplemente he tratado de pincelar, ¿verdad? Unos pocos eventos para que podamos entender qué es lo que trata de decirnos en esta reflexión la sierva. Porque en esta reflexión vais a ver que les está hablando de tratar de cambiar el orden apostólico. Y a través de esta reflexión vamos a tratar de entender, este es uno de los vertientes, hay otros, ¿verdad? Que según vamos avanzando en la reflexión, trataremos de entender. Pero es de suma importancia y es necesario que os explique lo que os estoy explicando ahora para que podáis entender, ubicaros en el contexto del momento. Esta reflexión fue
escrita, puesta por escrito, en 1895. La sierva ya fue enviada a Australia y llevaba unos años ahí, y estamos en el tiempo del panteísmo de Kellogg. Por lo tanto, ubicados un poco en este contexto y en el tema del liderazgo, porque estaban tratando de ser reconocidos y estaban trabajando ya en todo el tema de la Trinidad y, en fin, otros aspectos para que ellos puedan obtener reconocimiento, porque hasta este momento eran ancianos de iglesia reconocidos, escogidos por iglesia, pero eran ancianos de iglesia porque tenían el don de ministrar la palabra, dado por el mismo Cristo. Lo vamos a ver a través de la reflexión también, ¿verdad? No os estoy contando historias y de hecho siempre os digo, no me creáis a mí, a lo escrito está, siempre, ¿verdad? Pero necesitamos entender esto, mis queridos hermanos, porque nunca jamás os contará antes a alguien en el marco de la iglesia estas verdades. Y el remanente final tiene que entender toda la verdad. Puede ser dolorosa, puede ser sorprendente. Por cierto, ayer, y por ese medio quiero agradecerle a Fanny, lo he hecho en el canal de Telegram, porque envió un material de la ingeniería neurolingüística de cómo la élite domina las masas. Pero es que detrás de la élite estamos hablando del mismo Satanás, queridos. El lenguaje, cómo a través del lenguaje se está dominando las masas. Pues necesitamos entender quién está detrás, queridos. Detrás de todo el mundo en realidad, porque aquellos que están trabajando, algunos saben, porque en estas fechas que tratamos ahora, después de 1888, ya estábamos infiltrados, ya había gente extraña que estaba dirigiendo el camino de este pueblo. Por lo tanto, necesitamos entender quién está detrás, quién está obrando para que ocurra lo que ocurrió en aquel momento y desde aquel momento en adelante hasta nuestra realidad. Por esto, mucha gente no entiende hoy qué es lo que está pasando, porque desconocemos por completo nuestra historia, y los que conocen algo no la entienden toda su profundidad. Por eso tratamos de, este ministerio trata de ayudaros a entender cuestiones. Es vuestro deber de estudiar, de entender si en verdad queréis ser parte de los 144.000. Espero que así sea y que todo este trabajo no sea en vano, aunque tengo la plena confianza que esta es obra de Cristo y que Él hará llegar el mensaje donde tiene que llegar, porque aquí no es mano de hombre, aquí tiene que ser Cristo el que tiene que hacer su obra. Y esta reflexión también tocará esta vertiente, ¿verdad? Por lo tanto, la reflexión que hoy vamos a tratar de entender tiene el título La gran necesidad del Espíritu Santo. Vamos a ver qué es lo que nuestro Dios trata de ayudarnos a entender. Dice, recibiréis poder después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Aquí hay un elemento clave, porque nos cuenta esto, porque necesitamos entender que sin Cristo no podemos hacer nada. Nosotros estamos hablando, teorizando sobre esto, pero no entendemos esta realidad hasta el punto de la experiencia, ¿verdad? Porque aquí dice claramente, dice, recibiréis poder después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Por lo tanto, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. También cuando nos está contando esto, nos está colocando en el marco de la orden de Melquisedec. Es decir, ¿quién dirige su pueblo y de qué manera? Porque hoy necesitamos entender esta realidad, queridos. Yo sé que es sorprendente para mucha gente, para mí también lo fue. Aunque llevo un tiempo entendiendo este mensaje, pero cada vez que profundizo en lo escrito me doy cuenta de la realidad. Y os invito una vez más, mis queridos hermanos, traten de entender la profundidad del mensaje. No se quede solo con la superficie. Traten de entender qué es lo que quiere decir más profundamente a través de lo que aparente
¿verdad? Es lo aparente. A través de lo aparente, ¿qué es lo profundo? ¿Qué es lo que quiere tocar? ¿Qué es lo que quiere decir en realidad nuestro Dios? ¿Verdad? Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Dice, Dios no ha dejado nada sin hacer que puede obrar de alguna manera para recuperar al hombre de las acechanzas del enemigo. Dice, no ha dejado nada sin hacer. Por lo tanto, quiere decir que Cristo está al control. Derramó sobre los discípulos el Espíritu Santo, a fin de que pudieran cooperar con las agencias divinas en la remodelación del carácter humano. Esta es la gran batalla, mis queridos hermanos. Esto es lo que el enemigo quiere tener control sobre nuestra mente. Esta es la gran batalla. Y sin Espíritu Santo, nosotros estamos perdidos. Esta batalla es perdida. Y necesitamos comprender en toda la profundidad este asunto. Y fijaos por qué se envía el Espíritu Santo. Dice, para la remodelación del carácter humano. ¿Qué es lo que trata de hacer nuestro Dios? Prepararnos para su reino. Tratar de meternos en su mundo, en su reino, desde aquí. Recordad que el último día de la tierra es semejante al primer día del cielo. Por lo tanto, necesitamos llegar a esta remodelación del carácter humano. Necesitamos experimentar el reino desde aquí. Necesitamos entender esto en toda su profundidad, queridos. Dice, del Espíritu Santo, dijo Jesús, Él reprenderá, convencerá todo lo que está en original, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo no solo debe santificar, dice, sino también convencer. ¿De quién es la obra de santificación? Del Espíritu Santo. ¿Entendemos lo importante que es entender en qué condiciones el Espíritu Santo nos acompaña? Sin el Espíritu Santo no podemos ser santificados. El Espíritu Santo es el que nos revela la verdad, entre otras cosas, lo que tratamos de entender aquí. Yo sin el Espíritu Santo no podría entender. Para tener el Espíritu Santo necesitamos estar en ciertas condiciones, porque si no, no puede obrar. Y no podríamos entender lo que tratamos de entender, ¿verdad? Por lo tanto, el Espíritu Santo no solo debe santificar, sino también convencer de qué, de pecado, de nuestra necesidad de Él, de nuestra dependencia de Él. Nadie puede arrepentirse de sus pecados hasta que sea convencido de su culpabilidad. Y esto también es importante porque vais a ver qué es lo que hicimos a través de 1888 y no entendimos la dependencia total y completa del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo se apartó en aquellos momentos. Tenemos mensajes enviados por Dios y necesitamos, por eso os digo una y otra vez, necesitamos entender nuestra historia, los acontecimientos, el porqué de todas las cosas y el porqué de estos mensajes, ¿verdad? Por eso no logramos entender todos los detalles y por eso los ministros no entienden todos los detalles, porque cuando vais a entender lo que nos está diciendo aquí, necesitamos tener esta respuesta. Necesitamos tener esta respuesta. Y vais a ver cuál es la solución provista por el mismo Dios para su pueblo. Que también averiguaremos cuál es su pueblo, ¿verdad? Dice, el Espíritu Santo no solo debe santificar, sino también convencer. Nadie puede arrepentirse de sus pecados hasta que sea convencido de su culpabilidad. ¿Cuán necesario es, entonces, que tengamos el Espíritu Santo con nosotros mientras trabajamos para alcanzar a las almas caídas? Nuestras habilidades humanas se ejercitarán, estoy muy cansado, llevo muchas noches durmiendo muy poco porque hay un calor aquí tremendo y no se puede descansar. Descanso muy poco y además tengo mucho trabajo en esta época. Dice, nuestras habilidades humanas se ejercitarán en vano a menos que estén unidas a esta agencia celestial, es decir, al Espíritu Santo. Sin Él trabajamos en vano, sin Él no hay éxito, sin Él no somos nada. Estamos muertos. Esta es la realidad.
Y fijaos lo que dice aquí porque está tocando el asunto. Dice, los hombres han caído bajo. Están hundidos en las profundidades de la degradación pecaminosa. Atentos, dice, y es debido a la falta de conocimiento. Por eso os digo yo, necesitamos entender la historia de este pueblo, para poder entender realidades que tienen respuesta justo en nuestro tiempo, en nuestra realidad. Dice, y es debido a la falta de conocimiento, a la falta de conexión con la verdad vitalizadora, es decir, con el Espíritu Santo, y porque están contaminados por la influencia corruptora del error. Influencia corruptora del error. ¿De qué está hablando? La influencia del espíritu maligno, pero también de la infiltración. Influencia corruptora del error. ¿Verdad? Son los dos planos. Lo entenderéis enseguida. Dice, en la obra de la salvación de los hombres y los ángeles han de trabajar en armonía, enseñando la verdad de Dios a los indoctos en ella, a fin de que sean liberados de las ataduras del pecado. ¿Entendéis cuál es la obra nuestra? Aquí nos habla de la gran comisión. Aquí nos habla de dar a conocer a Dios al mundo, su solución. ¿Verdad? Fijaos lo que dice. Solo la verdad puede hacer libres a los hombres. Solo la verdad. Y eso es lo que tratamos de tocar. La verdad. Los 144.000, es decir, el remanente final, es decir, la auténtica iglesia de Cristo, necesita entender la verdad. Por muy sorprendente, por muy dolorosa, por muy disparatado que puede parecer. Pero sin la verdad no seremos santificados. Si no seremos santificados, no seremos salvos. Dice, la libertad que viene a través del conocimiento de la verdad debe ser proclamada a toda criatura. ¿A qué precio? Miren a Gólgota. El yo ha de morir. Cristo tiene que vivir. Las consecuencias no importan. Porque todo aquel que aunque llegue a descansar en Cristo, también despertará en Cristo. ¿Verdad? Por lo tanto, a nosotros nos interesa glorificar a Dios. No nos importa el precio. ¿Verdad? Si el yo está muerto, el precio, las consecuencias no nos importa. Sabemos que es Él que obra en y a través de nosotros en todo momento. Por lo tanto, mi plena confianza está en Cristo. Lo demás no me importa. Solo la gloria de Dios. Y este es el pensamiento que animará a los 144.000. No por salvar sus vidas, sino por glorificar a Dios. ¿Cómo? La gran comisión. Dar a conocer la verdad, tal como es en Jesús, al mundo. La justicia de Cristo. El plan de Dios para salvar al hombre. La misma presencia del Espíritu Santo de Cristo en este templo. Este es nuestro propósito. Esto es lo que peleamos a muerte. O teniendo en cuenta la consecuencia, ¿verdad? A esto me refiero. Nosotros queremos glorificar a Cristo. Cristo y nada más. Nuestro Padre Celestial, Jesucristo, ¿cuántos hay en la deidad? Dice, nuestro Padre Celestial, Jesucristo y los ángeles del cielo están interesados en esta grandiosa y santa obra. Al hombre se le ha concedido el exaltado privilegio de revelar el carácter divino. Parémonos un segundo. ¿Cuál fue la obra de Cristo? Padre, he terminado tu obra, he glorificado tu nombre. ¿Qué nos dice aquí? Al hombre se le ha concedido el exaltado privilegio de revelar el carácter divino. ¿Cuál fue la obra de Cristo? ¿Cuál es la obra del hombre? ¿Cuál es la obra del remanente final? ¿Entendéis? Procurando, atentos, desinteresadamente, la palabra, aunque os parezca que está así, porque está así, tiene todo el sentido.
porque el liderazgo de la iglesia en aquel momento estaban trabajando interesadamente para tomar el control del pueblo de Dios, para convertirse en esta élite que hoy la tenemos, ¿verdad? Por lo tanto, lo que está diciendo es apuntando a la orden de Melquisedec, procurando desinteresadamente, reflexionad lo que esto significa, rescatar al hombre del pozo de la ruina en que se ha sumido. Todo ser humano que se someta a ser iluminado por el Espíritu Santo, atentos a lo que está diciendo, porque no lo está diciendo porque sí, dice, todo ser humano. ¿Qué condicionante hay? Ninguno. ¿En bajo qué orden está? La orden de Melquisedec, yo y Cristo. ¿Entendéis? Lo que está tratando es desmontando lo que están tratando de hacer ellos, convertirse en esta élite, ¿verdad? En esta élite especial, ¿verdad? Dice, todo ser humano que se someta a ser iluminado por el Espíritu Santo, por Cristo, lo que está apuntando es la orden de Melquisedec, dice, ha de ser utilizado, ¿solo algunos? ¿O todo ser humano? Ha de ser utilizado para la realización de este propósito divinamente concebido. ¿Concebido por quién? Por Dios. Ahora entendéis cuando os hablo yo de quién es la iglesia, quién es el liderazgo y la orden de Melquisedec y la orden levítica reconstruida, ¿verdad? Ahora tratáis de entender de dónde viene todo. Es precisamente porque somos ignorantes y lo digo no con ánimo de ofender, sino porque estamos en desconocimiento, no entendemos lo que ha pasado. Y damos por hecho, yo he encontrado y tengo pelea con gente que todavía cree que los ministros vienen a ser una élite especial desde siempre. Y esto es falso. Es falso. Esto no es verdad. Los ministros estaban preparados, pero ¿cómo eran elegidos como ministros? Solo porque Cristo, bajo la orden de Melquisedec, le daba el don de ministrar la palabra. En base a ese don de ministrar la palabra, la iglesia los ordenaba como ancianos. Y como ancianes ministraba la iglesia. La iglesia organizada los preparaba de una manera especial, porque los ministros en aquel momento no ministraban tanto dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Pero claro, nosotros hemos perdido todo esto, ¿verdad? 100 y tantos años después. Hemos perdido todo esto. Esto ya no existe, ya no es así, ¿verdad? Son solamente rastros lo que está pasando hoy. Solamente algunos se convierten en ministros VIP, predicando la palabra por ahí y por allá. Pero esto no fue así al principio. De ninguna manera. Y necesitamos entender nuestra historia y nuestra verdad. Y no estar más confundidos. Recordad que necesitamos estar santificados en toda la verdad y no solamente en una verdad parcial. Dice, todo ser humano que se someta a ser iluminado por el Espíritu Santo ha de ser utilizado para la realización de este propósito divinamente concebido. Por lo tanto, la Iglesia de Cristo, todos obran en esta gran comisión, de una manera especial, ¿verdad? Cristo, atentos, porque está poniendo las cosas en su sitio, los fundamentos firmes. Cristo es la cabeza de su iglesia. Y lo glorificará aún más tener a cada porción de esa iglesia, es decir, a cada miembro de esa iglesia, comprometido en el trabajo para la salvación de las almas. Por lo tanto, ¿entendéis cuál es la auténtica iglesia? ¿Entendéis cuál es la auténtica organización? ¿Y entendéis quién es el pastor? Es el mismo Cristo. ¿Cómo nos dirige? A través de su Espíritu Santo en mí. Si no lo tengo, yo no puedo ser ministro de Cristo. Porque, ¿quién habita aquí? Un otro espíritu. Por lo tanto, yo no soy ministro de Cristo. Seré ministro, pero no de Cristo. Necesitamos entender estas profundidades, mis queridos hermanos, y salir del engaño. ¿Entendemos? Espero que sí. Dice, nuestro Salvador ha de ser reconocido más claramente. ¿Qué es lo que está diciendo?
que estos hombres, estos ministros, que querían reconocimiento, querían ser especiales, querían hacerse con el control de la iglesia, pues lo que no reconocían ellos es la orden de Melquisedec, es la cabeza de la iglesia, quien ordena en su iglesia, quien trabaja en su iglesia a través de su espíritu. Hay mejor forma porque esta orden es como funciona en el cielo. Es el propósito eterno de Dios que Él habite en todo ser creado. Por lo tanto, ¿cómo está organizado el cielo? A través del Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿Y aquí qué querían hacer los hombres? Es como si los ángeles, porque al fin y al cabo es lo que quiso hacer Satanás. Necesitamos entender, Satanás quería salir de este orden. Él quería ser su propio Dios, ¿verdad? Ser como Dios, ¿verdad? Que tenga Él el control sobre todos los demás. ¿No era esto lo que quería hacer? ¿Y qué es lo que quería hacer esta gente? Lo mismo, ¿os dais cuenta? ¿Y quién estaba detrás? El enemigo de Dios. ¿Entendéis los paralelos? Pues aquí dice, nuestro Salvador ha de ser reconocido más claramente. ¿Por qué dice que ha de ser reconocido más claramente? Porque se querían salir de la orden de Melquisedec. Querían tener ellos el control sobre la iglesia. Ellos que digan lo que y cómo y de qué manera. ¿Por qué creéis que apartaron a la sierva? ¿Por qué la mandaron a Australia? ¿Con qué propósito? Para tomar el control. No querían todos los días advertencias y advertencias y más advertencias. ¿Qué hacía la sierva? Mandar cartas por ahí, cartas por allá, tratando de tener el orden dentro de la iglesia. Y estos advertimientos, esas advertencias, ¿de dónde venían? Del Espíritu Santo. Es decir, el profeta estaba en el medio, pero ¿qué hizo la iglesia? La apartó. ¿Podéis entender? Es decir, para poder instaurar esta orden levítica, que es lo que ellos querían, tener el control en lugar de que Cristo tenga el control a través de su Espíritu. Y por eso dice lo que está diciendo. Yo trato de explicaros las profundidades para que podáis entender de qué trata, qué es lo que trata de decir, por qué está diciendo lo que está diciendo. Nuestro Salvador ha de ser reconocido más claramente y reconocido, atentos, como la suficiencia total de su iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo? No necesita que vosotros, ministros, tengáis el control sobre el pueblo, sino que su espíritu en cada uno de ellos hará la obra que Cristo les asigna. ¿Podemos entender? Ellos solamente tenían que ministrar la palabra, no a las personas. La palabra. Ellos tenían que dirigir la palabra a la gente, dar a conocer a Cristo. Esto ha cambiado, queridos. Y por eso algunos defienden hoy a muerte esta organización, tal como está. Cuando la sierva dijo que es la apostasía omega. Otra orden, otra institución, por eso se refiere, otra institución cuando dice es otra organización, a eso se refiere. Otros libros con otros entendimientos, ya está, ¿verdad? Y la doctrina de la Trinidad. Todo se cumplió. Algunos todavía están esperando la apostasía omega, ya pasó. Después de su muerte lo dijo. Después de mi muerte ya pasará esto. Pues en los primero medio siglo ya pasó. En el 56 entraron en el ecumenismo. Y allí, doctrina de Trinidad, ya la habían trabajado hasta entonces. La organización, estaban en ello. Y libros con otro entendimiento, empezando por la pregunta sobre doctrinas. Este libro, que desmontaba muchas doctrinas que eran fundamentadas en el principio de esta iglesia. Espero que podáis entender. Una vez más os lo digo, no me tengáis en cuenta a mí. No escucháis al hombre. A leer la historia, entender la historia. Si queréis ser parte del remanente final. Si no, pues cada uno toma su decisión. ¿Verdad? Fijaos lo que dice aquí. Nuestro Salvador ha de ser reconocido más claramente y reconocido como la suficiencia total de su iglesia. Que Él y solo Él dirige a su pueblo, nadie más. Solo Él puede perfeccionar la fe de su pueblo. Dice solo Él. Por lo tanto, no necesita que los hombres tengan el control sobre la iglesia. De ninguna manera. No debe haber una lucha por la supremacía entre nosotros, ni una exaltación del yo.
¿Qué es lo que está pasando hoy? Lucha por la supremacía, exaltación de yo. Qué preparado está, qué bien predica. Míralo tú, defendiendo al hombre, no glorificando a Dios. Pero no lo vemos, porque el enemigo nos está engañando a todos. Y lo más terrible es que no lo vemos. No lo vemos. No, hermanos, levantemos a Jesús y cosecharemos una rica cosecha. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice Cristo. Levantadlo pues, exaltad al santo, proclamad el deseado de todas las naciones, el más importante entre 10,000 y todo el amable. Que todas las iglesias de todos los climas, es decir, de todas las partes del mundo, se aferen con un intenso interés para ayudar a promover la causa. ¿A causa de quién? De Cristo. Y mientras trabajan por su propia localidad, oren por la prosperidad general y la edificación de la iglesia en todo el vasto campo de la cosecha. Por eso necesitamos entender quién es iglesia, ¿verdad? ¿Quién es iglesia? Porque estamos muy confundidos hoy, desgraciadamente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por los 99 que suponen que no necesitan arrepentirse. Cuando nos enteremos del éxito de la verdad en cualquier localidad, que toda la iglesia se una en cantos de regocijo, que las alabanzas asciendan a Dios. Que el nombre del Señor sea glorificado por nosotros y seremos inspirados con mayor celo para ser obreros junto con Dios. El Señor nos insta a cumplir el mandato. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Bajo la orden de Melquisedec, no tenemos que pedir permiso a nadie, porque somos yo y Cristo, el Espíritu Santo en mí, el que me da luz, el que me anima, el que me da poder, el que hace toda la obra. ¿Podemos entender? Pero debemos dejar, atentos a lo que dice otra vez, pero debemos dejar más espacio para la obra del Espíritu Santo, a fin de que los obreros estén unidos y puedan avanzar con la fuerza de un cuerpo de soldados unidos. Que todos recuerden que somos un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. ¿Por qué dice esto? Porque nosotros, el hombre, tenía que entender su dependencia de Dios. Tenía que entender en quién confía plenamente. Y que Cristo en mí lo es todo. Por eso dice, somos un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Por lo tanto, cada uno debe preguntarse con mansedumbre y temor, ¿cuál es el camino de mi deber? ¿Entendemos? La entera consagración al servicio de Dios revelará la influencia moldeadora del Espíritu Santo en cada paso del camino. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando estás consagrado por completo al servicio de Dios, esto revelará la influencia moldeadora del Espíritu Santo en cada paso del camino. Cuando hablas, cuando te comportas, en todo lo que estás haciendo, se ve la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, cuando surjan aparentes imposibilidades en tu camino, presenta la siempre lista y completa eficiencia del Espíritu Santo ante tu corazón incrédulo. ¿Por qué dice esto? Porque el yo ha de morir. El hombre confía más en él que en Cristo. Y esto es un punto importante. Dice, para que avergüence tu espíritu excesivamente cauteloso. El que tiene el control, el que quiere tener el control, que lo tiene que tener todo previsto. Por eso decía antes, permitamos al Espíritu Santo, démosle espacio para que haga su obra. Dejad de controlar todo. Cuando tu fe sea débil, tus esfuerzos débiles, habla del gran consolador, la fuerza del cielo. Cuando te sientas inclinado a dudar de que Dios está obrando por medio de su Espíritu Santo a través de agentes humanos, recuerda que Dios ha usado la iglesia y la está usando para la gloria de su propio nombre. Hay detalles aquí. Reflexionen, porque no puedo estar diciéndolo todo en todo momento, ¿verdad? Si los hombres no obstruyen el camino, ¿entendéis la profundidad?
Dios moverá las mentes de muchos más para comprometerse en el servicio activo para Él. ¿Y por qué no lo puede hacer? Porque alguien ha tomado el control de la iglesia y el Espíritu no puede obrar. Y esperad que es solamente el principio. Vamos a entender qué es lo que trata de decirnos, ¿verdad? En toda la profundidad. Por eso dice, si los hombres no obstruyen el camino, ¿qué hombres? Los que tienen el control. Dice, Dios moverá las mentes de muchos más ministros para comprometerse en el servicio activo para Él. Pero alguien ha tomado el control y esto no se puede hacer, a no ser que el hombre diga quién, cómo, cuándo y de qué manera. Y eso es lo que trata de decir. Y esto es lo que está pasando hoy, ¿verdad? La oración de Cristo a su Padre en favor de sus seguidores no eran en interés de unos pocos. ¿Entendéis lo que está diciendo? Cristo no oró para que sean unos pocos ministros, una élite especial, sino que todos sean ministros. Todos. Porque hay que dar un mensaje al mundo, ¿no? Dice, abarcaba a todo creyente en el Hijo de Dios. Todos tenemos que ser ministradores de la palabra. No solo algunos. Eso es lo que trata de decir. No ruego solo por estos, dijo Cristo, sino también por los que han de creer en mí por medio de su palabra, para que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Las palabras de esta oración son muy preciosas. Fíjate en lo que sigue, dice. Y la gloria que me diste, yo se la he dado a ellos. ¿De qué está hablando? La gloria que me diste. El espíritu que tú me diste, yo se lo he dado a ellos. En el Pentecostés. ¿Entendemos? Para que sean uno, ¿entendéis el propósito eterno de Dios? Porque aquí nos habla de esto, del propósito eterno de Dios. El Espíritu del Padre en Cristo y del Cristo en todos nosotros. Esto funcionó desde la eternidad, siempre fue así. Cristo fue el que creó todo, pero ¿con qué espíritu? Con el del Padre. En el capítulo del deseo de todas las gentes, la tentación, dice, hasta que Cristo vino en la tierra, Dios el Padre obró a través de Cristo. Cuando Cristo vino en la tierra, Dios se dirige a la humanidad en Cristo. Esto tiene mucha profundidad, pero os lo digo para que podáis entender. Pues aquí nos habla del propósito eterno de Dios, de la orden de Melquisedec. ¿Para quién es sumo sacerdote Cristo? ¿Para quién trabaja Cristo? ¿Para quién intermedia Cristo? Entre los seres creados y el Padre. ¿Solo en el lapso de historia de la humanidad o en la eternidad? Es en la eternidad, queridos. Desde la eternidad hasta la eternidad. La orden de Melquisedec es eterna. Desde el principio funcionó así. El Padre, a través de Cristo, lo obró todo. Y por lo tanto, en la salvación de hombre también. Necesitamos entender estas profundidades. Si no las entendemos, por eso estamos en tal engaño. Y aquí nos habla el propósito eterno de Dios, ¿verdad? Que están deseando a todas las gentes en su templo, ¿verdad? Os doy capítulos para que lo podáis estudiar vosotros. Y dice, fíjate en lo que sigue. Y nos habla del propósito eterno de Dios. Y la gloria que me diste, tu espíritu que me diste, yo se lo he dado a ellos. ¿Cuándo? En Pentecostés. Para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. ¿Entendéis la orden de Melquisedec? ¿Y para quién es intermediador o quién es el único intermediador? El único que ministra es Cristo. Y es el Padre a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, de su Espíritu, que obra en nosotros. Necesitamos entender estas realidades, ¿verdad? Y salir del engaño. Para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Para que se perfeccionen en uno. ¿Cuál uno?
En el Padre, en el Espíritu del Padre, y para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado. ¿Entendéis? En cual uno se perfeccionen y que los has amado como me has amado a mí. ¿Quién perfeccionó a Cristo? Su Espíritu, el Espíritu del Padre. ¿No perfeccionó en su vida terrenal? ¿Quién lo perfeccionó? El Padre. ¿Y quién nos va a perfeccionar a nosotros? El mismo Padre. A través de Cristo, ¿verdad? De todas las personas de la tierra, el verdadero cristiano, lo apunto, queridos, el verdadero cristiano es el que más necesita el mundo. Pero mientras permanezcan en el mundo, no deben ser del mundo. Necesitamos en el mundo por la gran comisión, por glorificar a Dios, por dar a conocer el carácter de Dios. Pero no tenemos que ser del mundo. ¿Entendéis? Es lo mismo que la obra de los ángeles. Son de otro mundo y vienen a ministrar al hombre en nombre de Cristo para el Padre. Pues eso nos pide a nosotros, aun estando en este mundo, nosotros no debemos de ser del mundo, pero sí que necesitamos el mundo, ¿verdad? Perdonad un momento. Bien. El Salvador oró. No ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cómo te distraen estos teléfonos, verdad? Me he olvidado quitarle el volumen. Os pido disculpas. La religión de la Biblia debe ser revelada en este mundo, para que las almas sean conducidas a discernir a Cristo. La luz del mundo. Al revelarse la luz, siguiendo esta luz, podemos escapar de todas las tinieblas, dice, porque Él ha dicho, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cómo? Porque el Espíritu les acompaña y no andan en tinieblas. Es el Espíritu el que nos revela la verdad, la luz, ¿verdad? Y es a través del Espíritu que podemos glorificar al Padre, ¿verdad? Y a Cristo. Los rayos de la luz de la vida que brillan del Señor Jesús permiten a la humanidad escoger su terreno, librar una guerra exitosa y triunfar sobre los poderes de la tiniebla. Por lo tanto, ¿cómo somos nosotros vencedores? A través del Espíritu. Los rayos de la luz de la vida que brillan del Señor Jesús, como a través de su Espíritu, permiten a la humanidad escoger su terreno. ¿En qué terreno queremos obrar? ¿Y para quién? En este mundo, todo lo que estamos haciendo y dedicando nosotros esfuerzos materiales y todo, ¿es para este mundo o es para el otro mundo? Por eso nos dijo, el cristiano necesita estar en el mundo, pero no debe ser del mundo, no debe vivir como el mundo, no tiene que actuar como los del mundo, sino como los que viven ya en el reino de Dios. El yo tiene que morir. Eso es la esencia de lo que trata de decirnos. Dice, esta gloriosa luz revela la abundante entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Caminando en sus rayos, encontramos la admisión fácil allí. Es decir, andando con el Espíritu y por el Espíritu, obrando en el Espíritu, dice, encontramos la admisión en el reino de Dios más fácil. Pero necesitamos esta fe, queridos. Confiar en Cristo y solo en Cristo. De otra manera, seremos engañados, que es lo que está pasando en realidad. Dice, el gran general, y fijaos lo que está diciendo aquí, porque no se sale del marco de la orden de Melquisedec. Nos está diciendo claramente quién nos dirige en todo momento y de qué manera. Dice, el gran general, Cristo, no solo está dirigiendo a unos pocos soldados, sino que el capitán del ejército del Señor está dirigiendo a los ejércitos del cielo y de la tierra a la batalla. Están marchando hacia una victoria gloriosa. Vuelvo a repasar esto porque aquí nos habla de la orden, del propósito eterno de Dios. Y aquí me equivoqué. Dice, el gran general, ¿quién? El Padre.
no solo está dirigiendo a unos pocos soldados, sino que Cristo, el capitán del ejército, Cristo, del Señor, está dirigiendo a los ejércitos del cielo y de la tierra a la batalla. ¿Quién dirige los ejércitos del cielo y de la tierra? Cristo, ¿verdad? Están marchando hacia una victoria gloriosa, siempre y cuando permanecen en esta orden, la orden de Melquisedec, ¿verdad? Bajo la orden de Cristo. Cada soldado, y aquí dice, cuando dice cada soldado, hemos de entender, cada miembro de iglesia en esta orden de Melquisedec debe ponerse toda la armadura de Dios y luchar valientemente, comprendiendo que está luchando a la vista del universo invisible. Si el ejército, atentos lo que dice aquí también, si el ejército del Señor obedece las órdenes al Espíritu, ¿verdad? Se encontrará influenciado por el Espíritu Santo para realizar las obras de Dios. Pero si no obedece, si se sale del marco ordenado por Dios, porque aquí nos habla de la orden de Melquisedec, ¿verdad? En su conjunto. Por lo tanto, dice, si el ejército del Señor obedece las órdenes que viene del cielo a través del Espíritu, se encontrará influenciado por el Espíritu Santo para realizar las obras de Dios. El campo de batalla es glorificado con la luz que brilla desde la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que quiere decir? Sumisión total y completa, abnegación total y completa a Cristo y al Padre. En esta orden, todos, sin ninguna excepción, porque aquí cuando dice cada soldado, es cada miembro de iglesia, sin diferencias. No hay diferencias, ninguna. Todos somos iguales en este marco, ¿verdad? La oración de Cristo, que sean uno en nosotros, debe ser respondida por cada cristiano. ¿Entendemos? Cada uno debe mostrar un ejemplo de santa devoción, de consagración sin reservas a su servicio. Dice, cada uno debe mostrar ejemplos de santa devoción, de consagración sin reservas, sin diferencias, sin élites, sin nada, porque todos en la orden de Melquisedec tiene como cabeza a Cristo, que obra a través de su Espíritu, a su servicio. Deben ser modelos de trabajadores abnegados y sacrificados a ejemplo de Jesús para que Dios sea glorificado en la tierra. Y para que contemplando el amor que une a los creyentes, el mundo se dé cuenta de que Dios ha enviado a su Hijo para salvarlos de sus pecados. Y que creyendo, muchas almas puedan ser santificadas por medio de la verdad. Santificadas por medio de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Qué verdad necesitamos? La que está en Cristo. Sin adulterar, ¿verdad? La promesa del don del Espíritu Santo, dice, no se comprende como debería. ¿Y por qué dice esto? Porque claro, algunos creen que solamente ellos, por la imposición de manos, están bajo la influencia del Espíritu Santo. Cuando Cristo está diciendo, esto no es verdad. Esto no es verdad. La imposición de manos es solo una confirmación, porque fuiste dedicado a un ministerio. Nada más. Pero todos bajo la influencia, la promesa del Espíritu Santo, tienen que actuar, ¿verdad? Según la orden de Cristo o de Melquisedec. La promesa del don del Espíritu Santo no se comprende como debería. Fijaos lo que dice aquí. Los privilegios que se disfrutan mediante su aceptación no se aprecian como podían ser. Dios desea que su iglesia se aferre por fe a sus promesas y pida el poder del Espíritu Santo para ayudar la iglesia en todo lugar, a través de todo miembro. Nos asegura que está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres a dar buenos regalos a sus hijos. Puesto que es posible que cada uno tenga la unción celestial, ¿quién unge? ¿Bajo la orden de Melquisedec? ¿Quién da los dones? Cristo. Cristo. Nunca el hombre.
jamás el hombre, solo Cristo. Puesto que es posible que cada uno tenga la unción celestial, no necesitáis que nadie os enseñe. ¿Qué está diciendo? No necesitáis estar sometidos al hombre, sino sometidos a Cristo a través del Espíritu, ¿verdad? Dice, y no hay excusa para rehuir las responsabilidades, porque cuando rehuimos las responsabilidades, lo que estamos rechazando es al Espíritu. Estamos rechazando someternos a Cristo en su obra, en la orden de Melquisedec. Ningún deber debe ser inoportuno, ninguna obligación debe ser evadida, ¿verdad? Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, dice, que da a todos generosamente. Por lo tanto, cuando tenemos un problema, algo que no entendemos, ¿a quién tenemos que ir? ¿Al hombre? ¿O a Dios? ¿Qué nos dice escrito está? Si alguno de vosotros, ¿hay alguna diferencia? ¿Hay algún condicionante? No, queridos, ninguno. Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, que da a todos generosamente. Dice, poned más confianza en Cristo Jesús, que de Dios nos es hecho sabiduría, justicia, santificación y redención. ¿Qué es lo que quiere decir? Dejen de confiar en el hombre. Sométete a Cristo. Confía plenamente en Cristo, en su poder, en su obra, su sabiduría, su justicia, su santificación, su redención. No como sustituto, sino como obra real hoy. La obra de Dios es, atentos a lo que está diciendo aquí, la obra de Dios es retardada por la incredulidad criminal, dice, en su poder de usar a la gente común para llevar adelante su obra con éxito. ¿Qué quiere decir aquí? Que el liderazgo, ¿verdad?, está impidiendo que Cristo pueda obrar en cada miembro de la iglesia, en su orden, la orden de Melquisedec, porque la orden levítica instaurada, ¿verdad?, esta nueva organización, está impidiendo que Cristo pueda obrar a través de su iglesia, como Él desea. Dice, la obra de Dios es retardada por la incredulidad criminal, porque algunos creen que si no son ellos, la iglesia se va a perder, se echa a perder. Por lo tanto, ¿en quién se confía? En ellos mismos, en el hombre, no en Cristo. Por lo tanto, ¿creen a Cristo? ¿Confían en Cristo? ¿Sirven a Cristo? Pues eso es lo que nos trata de decir Dios, queridos. Y todos aquellos defensores de esta iglesia no saben a quién sirven. Esta es la dura realidad. ¿Por qué no nos sometemos a Cristo? Dejemos de confiar en el hombre. Y eso es lo que nos dice. La obra de Dios es retardada. ¿Por qué no viene Cristo? ¿Por qué no se forma el remanente final? Por esto. Porque alguien ha tomado el control de la iglesia y en la iglesia no se puede hacer más que lo que dicen algunos. Y Cristo no está por ahí. ¿Verdad? Dice, la obra de Dios es retardada por la incredulidad criminal. Porque no están matando solo su propia fe, sino que están matando la fe de muchos. En su poder de usar a la gente común para llevar adelante su obra con éxito. Cristo no puede obrar, ¿verdad? Debido a que los hombres no pueden ver cada paso adelante, claramente marcado ante ellos, cuestionan, dudan y vacilan bajo el argumento de la precaución. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Y no es eso lo que está pasando? ¿Qué nos cuenta la realidad? La iglesia confía más en el hombre, en la organización, que en el Espíritu de Cristo. ¿Qué iglesia defendemos? ¿La de Cristo? ¿O la de
esta incredulidad criminal que lo retiene todo y que Cristo no puede obrar. Y ahora que estamos en este punto, pensad un momento. ¿A qué son necesarios los rebeldes que se salen del sistema, de la organización? ¿Podía Cristo formar un remanente en esta iglesia a través de la incredulidad y el poder de control del hombre? ¿Podía Cristo revelarse, glorificarse a sí mismo, revelar la verdad si todos estarían sometidos? Algún día, algunos que han tenido la mente despejada, han tenido la valentía de sufrir marginalización y que se les hable mal y todas esas cosas, pero han proclamado lo escrito está en 4 vientos, muchos les tendrían que ser agradecidos. Y todos debemos de ser agradecidos a Cristo, porque este es su plan, a pesar de. Debido a que los hombres no pueden ver cada paso adelante claramente marcado ante ellos, cuestionan, dudan y vacilan bajo el argumento de la precaución. No caminan por fe, sino que se mueven solo por la vista. Es decir, si no lo tienen claro, no actúan, porque no confían en el Espíritu. No confían que el Espíritu de Dios puede obrar a través de cada uno de nosotros, que estamos sometidos a Él. ¿Verdad? Dice, ojalá que el hombre frágil se dé cuenta de que es el general de los ejércitos del cielo el que conduce y dirige los movimientos de sus aliados en la tierra. ¿Qué está diciendo? Ojalá que todo miembro de iglesia, ojalá que el hombre frágil, ¿verdad? Ojalá que todo miembro de iglesia se dé cuenta de que es el Padre, el general de los ejércitos del cielo, el que conduce y dirige los movimientos de sus aliados en la tierra a través del Espíritu Santo, de su Espíritu, ¿verdad? Dice, Cristo mismo es el poder renovador. ¿Quién es el Espíritu Santo? Cristo mismo es el poder renovador. Tremenda revelación, ¿verdad? La doctrina de la Trinidad. Estoy apuntando eso, espero que podáis entender. ¿Quién es el Espíritu Santo? Cristo mismo es el poder renovador que actúa en cada soldado y a través de él por medio del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Cristo mismo. Tremenda realidad. Tremenda verdad. Espero que la entendáis. Cada individuo debe convertirse en un instrumento en sus manos para trabajar por la salvación de las almas. ¿Qué ha dicho? Cada individuo debe convertirse en un instrumento en sus manos para trabajar por la salvación de las almas. Esta es la orden de Melquisedec. Sometidos directamente a Cristo a través del Espíritu Santo. ¿Comprendemos? A nadie que desee trabajar para el Maestro se le debe negar un lugar, dice a nadie. Pero el hombre hoy decide quién sí y quién no. Y es el hombre y no el Espíritu. Si es un verdadero seguidor de Cristo, lo apunta claro. Si es a nadie que desee trabajar para el Maestro se le debe negar un lugar, si es un verdadero seguidor de Cristo. Cada uno tiene sus responsabilidades en la causa de Cristo. La eficacia del Espíritu de Dios hará efectiva la labor de todos los que estén dispuestos a someterse a su guía. Por lo tanto, ¿a través de quién se lleva a cabo la obra? ¿Quién planifica? ¿Quién da poder? ¿Quién justifica? ¿Quién envía? ¿Quién es quién en todos? Cristo, y no el hombre. Por lo tanto, y atentos lo que está diciendo ahora y a quién se dirige. Dice, por lo tanto, ¿qué cuidado debe tener todo oficial del ejército del Señor? ¿A quién se dirige? A los ministros, a los que lideran, ¿verdad? A los ministros.
Dice, por lo tanto, ¿qué cuidado debe tener todo oficial del ejército del Señor de no interponer los mandamientos y las reglas de los hombres entre el soldado y su capitán? ¿Qué quiere decir? Cuidado en no romper la regla de la orden de Melquisedec, en donde Cristo es todo en todos. Y los ministros no tienen que decir quién y qué y cómo y de qué manera tiene que hacer, sino que es Cristo en todos, a través de su Espíritu, que les dice a todos lo que tienen que hacer. Por eso está diciendo aquí, por lo tanto, ¿qué cuidado debe tener todo oficial ministro del ejército del Señor de no interponer los mandamientos y las reglas de los hombres, no de Dios, entre el soldado miembro de iglesia y su capitán, sí, Cristo, ¿verdad? Sin mí, dice Cristo, está fortaleciendo la orden de Melquisedec, está diciendo claramente quién es quién en todo. Sin mí, dice Cristo, no podéis hacer nada. Si los oficiales no permanecen en Cristo, no pueden hacer nada. Porque cuando no permaneces en Cristo, lo que estáis haciendo es someteros a un otro espíritu. ¿Verdad? Qué cuidadosa, qué humilde debe ser cada alma que se alista en el ejército del Señor. Qué mansos y libres de autosuficiencia. Nosotros tenemos la verdad, nosotros sabemos, deben mostrarse todos sus oficiales. Deberíamos de estar todos sometidos a Cristo, ¿verdad? Todos sometidos a Cristo y no al hombre. El fin de todas las cosas está cerca. Dios se está moviendo sobre cada mente que está abierta a recibir las impresiones de su Espíritu Santo. Atentos a lo que está diciendo porque hay condicionantes. Dice, Dios se está moviendo sobre cada mente que está abierta y no actúa con prejuicios, está cerrada, cree que lo tiene todo claro. Pues aquí dice, Dios se está moviendo sobre cada mente que está abierta a recibir las impresiones de su Espíritu Santo. ¿Verdad? La guía en todo momento de Cristo, a través del Espíritu Santo. Está enviando mensajeros para que den la advertencia en cada localidad. ¿Quién está enviando estos mensajeros? Cristo mismo. ¿Y quién impide que esto sea una realidad? El hombre. El hombre. Dios está probando la devoción de sus iglesias y su disposición a rendir obediencia a la guía del Espíritu y no al hombre. ¿Entendéis lo que está diciendo? Dios está probando la devoción de sus iglesias. ¿A quién os sometéis? ¿Al hombre o a mí? Y su disposición a rendir obediencia a la guía del Espíritu. Dice, el conocimiento debe ser aumentado. ¿Pero sabéis por qué no lo es? Porque hay algunos que creen saber toda la verdad. Y por eso Cristo no puede obrar a través de sus siervos. Por lo tanto, el conocimiento debe ser aumentado, pero no lo es porque no se le permite. Cualquier luz, herejía. Si te sales del marco cerrado, doctrinas cerradas, hereje. Y no hay más luz. Eso es lo que está pasando. Esta es la realidad de hoy. El conocimiento debe ser aumentado. Los mensajeros del cielo deben ser vistos corriendo de un lado al otro, procurando por todos los medios posibles, advertir al pueblo de los juicios venideros y presentando las buenas nuevas de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto hoy no se permite. Todo aquel que trata de revelar la luz, la verdad, no se puede, es decir, si tú te sales del marco de las doctrinas y de las creencias que lo que cree la iglesia, estás echado fuera, marginalizado, expulsado. Lo curioso es que esto no ocurre en la élite. Bueno, también ocurre
si no tienes un padrino, si no eres influente, si no muchas otras cosas, estás echado. Porque no eres parte de la élite hasta que te conviertes en la élite. Y para convertirte en la élite has de someterte al hombre. Lo que se te está diciendo de los foros más altos. Si te sales de este marco, hasta luego. Es así como funciona el enemigo. Es así como funciona la orden levítica. Pero en la orden de Cristo, la orden de Melquisedec no funciona así. El hombre no teme al hombre. El hombre teme a Dios. Cuando decimos temer, es respetar, glorificar. ¿Verdad? Dice, el estandarte de la justicia debe ser exaltada. ¿Cuál es el estandarte de la justicia? La ley. ¿Quién es la ley? El propósito eterno de Dios, que Él habite en todo ser creado. Por lo tanto, ¿qué es el estandarte de la justicia? La misma presencia de Dios en nosotros. Padre, glorificado tu nombre. Y al hombre se le ha dado, lo leímos al principio, se le ha dado este privilegio de glorificar a Dios. ¿Verdad? Aquí y ahora, a través de Cristo, de su Espíritu. El Espíritu de Dios se está moviendo en los corazones de los hombres. Y los que responden a su influencia, se convertirán en luces en el mundo. Pero tiene que morir el yo. ¿Verdad? En todas partes se les ve salir a comunicar a otros la luz que han recibido, como lo hicieron después del descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y a medida que dejan brillar su luz, reciben más y más del poder del Espíritu. A medida que te sometes, dice, tu carácter será perfeccionado. Recibes más y más del poder del Espíritu, más y más entendimiento. Y es así como puedes revelar y glorificar a Dios al mundo, su carácter, su obra, su poder, su redención, su justificación. La tierra se ilumina con la gloria de Dios. ¿Cómo? Porque esta gente predicará sin miedo de perder sus vidas, posesiones, posiciones o alguna otra cosa, predicará la verdad de Dios. Glorificará a Dios. La tierra se ilumina con la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Su Espíritu en nosotros. Su Espíritu en nosotros. ¿Verdad? Y atentos aquí, porque necesitamos entender por qué estamos donde estamos y cómo estamos. ¿Qué es lo que está pasando desde 1888 en adelante? Pero, oh triste imagen, los que no se someten a la influencia del Espíritu Santo, pronto pierden las bendiciones recibidas cuando reconocían la verdad como del cielo. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Pierden el don de ministrar para Cristo. Eso es lo que está diciendo. Los que no se someten a la influencia del Espíritu Santo, si no se somete a la influencia del Espíritu Santo, ¿a qué espíritu se somete? A un espíritu extraño. Por lo tanto, el Espíritu Santo se retira, ¿verdad? Dice, pronto pierden las bendiciones. ¿Qué bendiciones? Los dones que los recibimos a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Entendéis el mecanismo? Esto es lo que trata de revelarnos. Por lo tanto, puedes ser ministro que no te dejas influenciado por el Espíritu Santo. Tú crees que eres ministro, pero no sabes para quién. Porque has perdido al Espíritu Santo. Eso es lo que trata de decir, ¿verdad? Dice, pero oh, triste imagen. Los que no se someten a la influencia del Espíritu Santo, pronto pierden las bendiciones recibidas cuando reconocían la verdad como del cielo. Ahora no la reconocen. ¿Por qué? Porque rechazaron el mensaje de la justicia de Cristo. ¿Qué era qué? Su Espíritu en nosotros lo es todo. ¿Y ahora qué está diciendo? Que no reconocen esto, porque rechazaron el mensaje de la justicia de Cristo. ¿Desde cuándo? Desde 1888. ¿Se ha arrepentido alguien de esta realidad? No. ¿Hemos salido del marco de esta realidad alguna vez? Tampoco. ¿Qué nos pasa? Vamos a ver qué nos pasa.
Dice, caen en una formalidad fría y sin espíritu. ¿No es eso lo que nos pasa? Cambiamos el orden de las cosas, más musiquita, más no sé qué, más cosas. ¿Qué es eso? Formalidad fría y sin espíritu. Nosotros creemos que adoramos a Dios de esta manera y Dios nos está diciendo, va a ser que no. Pierden su interés en las almas que perecen. Han dejado su primer amor. Y Cristo les dice, acuérdate pues de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti, atento, y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué quiere decir? La presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Esto es lo que trata de decir. Si no te arrepientes, dice. ¿Cuál es el condicionante? Quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. ¿Alguna vez se ha arrepentido alguien? No. ¿Y el candelero dónde está? ¿Está en su lugar? Vamos a ver lo que nos dice. Dice, Él tomará su Espíritu Santo de la iglesia y lo dará a otros que lo aprecien. ¿Quiénes son estos otros? Queridos, os he contado en otra reflexión. Nosotros defendemos a muerte a esta iglesia. Pero hay una última iglesia que a todo el mundo se le escapa. El remanente final, el pueblo fiel de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta es la última iglesia. Por lo tanto, ¿qué nos dice aquí? Y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. ¿Se ha arrepentido la iglesia de rechazar el mensaje de 1888 alguna vez? No. Dice, Él tomará su Espíritu Santo de la iglesia. ¿Cuál iglesia? Esta organizada. Y dice, y lo dará a otros que lo aprecien. ¿Cuáles son estos otros? El remanente final. Esta es la auténtica iglesia de Dios, los que se someten en abnegación a Cristo. Proclaman su verdad sin contaminar, sin miedo. Por eso Dios nos decía que necesita valientes, hombres valientes que no se compren y no se vendan. ¿Verdad? Porque los demás, ¿dónde están? Comprados y vendidos en esta iglesia, a la cual se le ha retirado el Espíritu Santo. ¿Entendéis por qué nos va como nos va? Yo sé que es duro, sé que es una realidad tremenda, pero ¿en quién confiamos? ¿A quién creemos? ¿A Cristo o al hombre? Que utiliza expresiones que la iglesia es la que ama más a Dios y que la iglesia no es Babilonia y todo esto. Sí. Os lanzo un reto. Todas estas expresiones que esta iglesia sin Espíritu Santo utiliza hoy, miren si vean si estas declaraciones están hechas antes de 1888 o después. Y tratan de entender la verdad. No la que el hombre trata de proclamar, sino la que Dios trata de proclamar. Porque antes de 1888, este pueblo era el pueblo de Dios, guiado, conducido por Dios, a través del profeta. Después de 1888, esta iglesia echó a la profeta, rechazó el mensaje de Cristo, la justicia de Cristo, perdió la conexión con el Espíritu Santo, porque es lo que nos está diciendo aquí, ya estamos en 1895, ¿verdad? Hemos tratado esto en otras reflexiones también. Y desde entonces vamos en rumbo. Sin embargo, Dios siempre ha tenido un pueblo fiel dentro de este pueblo, dentro de esta iglesia sin el Espíritu Santo, pero que ha habido un remanente constantemente fiel, que ha dado la advertencia. ¿Han sido pocos? Sí, pero han existido. Y todavía existen.
Así que despierten, mis queridos hermanos, traten de entender la verdad. No se dejen engañar. Y no olvide el reto. Mira a ver cuándo declaró que la iglesia no es Babilonia, cuándo declaró que la iglesia es la que más ama a Dios, antes de 88 o después. Y luego hablamos. No hay mayor evidencia de que los que han recibido una gran luz no aprecian esa luz. ¿De quién está hablando? De Minneapolis 88. De eso es lo que está hablando. No hay mayor evidencia de los que han recibido una gran luz. ¿Quién? El liderazgo, la conferencia de 88, de los que han recibido una gran luz, no aprecian esa luz. La justicia de Cristo, someterse a la orden de Melquisedec, ¿verdad? Que la que da su negativa a dejar que su luz brille sobre los que están en la oscuridad y a dedicar su tiempo y sus energías a celebrar formas y ceremonias, a institucionalizarse, a secularizarse. Formas y ceremonias. ¿Está Roma en medio de nosotros? ¿Sus enseñanzas, el vino de Babilonia? Tratemos de entender la profundidad, queridos. Tratemos de entender la profundidad. No nos quedemos con la superficie. No permitamos que los prejuicios prevalezcan sobre lo escrito está. No se piensa en el trabajo interior, en el templo del alma, ¿verdad? En la necesaria pureza de corazón. Porque hoy el vino de Babilonia ha corrompido a todos. La gracia puede con todo. No te preocupes, Dios te ama, eres salvo. Pecamos hasta que Cristo viene. ¿Quién predica la pureza de corazón? ¿Quién predica la santificación? ¿Quién predica el santuario y su propósito? Nadie. Hoy la gracia y la gracia. Y punto. La ausencia de armonía con Dios se hace evidente. La luz se oscurece, se apaga. El candelabro ha sido retirado. ¿Qué es lo que está diciendo? El Espíritu Santo ha sido retirado. Es una declaración. Ha sido retirado. Ya no está. El Espíritu Santo ya no acompaña a esta iglesia. ¿Desde cuándo? Pues el mensaje es de 1895, pero ya sabemos que ya pasó de antes. Hay declaraciones anteriores a esta. Por lo tanto, ¿están las advertencias de Dios? ¿Nos está diciendo Dios lo que nos pasa? Sí. ¿Le escuchamos? ¿Le creemos? ¿Y somos salvos? Hay mucho ejercicio de la autoridad creada por el hombre. Le da el clavo, ¿eh? Hay mucho ejercicio de la autoridad creada por el hombre por parte de aquellos a los que Dios no ha dado su sabiduría porque no han sentido la necesidad de la sabiduría de lo alto. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando han rechazado la luz en aumento, la justicia de Cristo, el mensaje de 1888, el Espíritu Santo se ha retirado. Por eso dice, el candelabro ha sido retirado, el Espíritu Santo ha sido retirado. ¿Y qué es lo que está pasando? Que Dios nos ha dejado en nuestra locura. Dice, hay mucho ejercicio de la autoridad creada por el hombre. ¿Qué es lo que querían ellos? ¿Entendéis lo que está revelando? ¿Qué es lo que querían ellos? ¿Por qué apartaron a la sierva? Para que el hombre suplante a Cristo. Esta orden, lo que está pasando, lo que vivimos hoy como una realidad, creyendo que estamos en la verdad. Que esta es la verdad de Dios, que esta es la iglesia de Dios. Pero ¿alguien escucha a Dios? ¿Alguien entiende a Dios? ¿Alguien está dispuesto a confiar plenamente en Dios y a entender el mensaje? ¿O confiamos más en el hombre? En sus trampillas. Esta es la iglesia de Dios. Hay mucho ejercicio de la autoridad creada por el hombre por parte de aquellos a los que Dios no ha dado su sabiduría.
No les ha dicho Dios que haga esto, ¿verdad? Porque no han sentido la necesidad de la sabiduría de lo alto, no han sentido la necesidad del Espíritu Santo. Han decidido ellos, quieren mandar ellos, quieren ser ellos la autoridad. ¿Qué vivimos hoy? Esta realidad. ¿Cuándo empezó? 1895. Nada nuevo bajo el sol. Espero que alguno despierte. Esta sabiduría, primero pura, luego pacífica, amable, fácil de ser tratada, llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía, es contraria a su disposición. No la quieren. No tienen el ornamento de un espíritu manso y tranquilo con el que el creyente en Jesús debería estar adornado. No representan al manso y humilde carpintero de Nazaret. ¿Qué está diciendo? No representan al manso y humilde carpintero de Nazaret. ¿Y a quién representan? Ya deberíamos de saberlo, ¿verdad? Hacen a un lado, como de poco valor, lo que Dios ha dicho que es de gran precio. Él, en nosotros, a través de su Espíritu, que lo es todo en todos. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión nos pueda ayudar. Revelan realidades que yo sé que la gran mayoría no está dispuesta a aceptarla, por eso la gran mayoría se perderá, ¿verdad? Desgraciadamente. Pero espero, confío, creo de todo corazón que algún alma allí en alguna parte entenderá la verdad, abrirá su mente, le permitirá al Espíritu Santo que obre y se convierta en luz para un mundo que está en oscuridad. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y que entendiendo esta realidad nos sometamos a Cristo, morir al yo y permitirle a Cristo que haga su obra, su voluntad. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.